Escucha esto con calma, porque esto no es un video más. Hay momentos en la vida en los que empiezas a sentir que algo no encaja en las personas. No sabes explicarlo, no tienes pruebas, pero tu cuerpo lo percibe. Una tensión mínima en el aire, un cambio casi invisible en el tono de voz, una mirada que dura medio segundo más de lo normal. Y si estás aquí es porque ya aprendiste a escuchar ese lenguaje silencioso. Antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase exacta. Elijo ver más allá de las máscaras. No es solo una frase. Cuando la escribes fijas una decisión interna. Y además los comentarios ayudan a que este mensaje llegue a más personas que también lo necesitan. Dale like ahora mismo. Los likes aumentan la distribución del video y permiten que este contenido profundo alcance más vidas. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo este tipo de mensajes psicológicos, reales y transformadores. Eso apoya directamente este trabajo. Y si deseas apoyar este contenido para que siga existiendo, puedes usar el super chat. Es una forma colaborativa de sostener el canal y permitir que sigamos creando este tipo de material. Ahora sí, escucha. Dicen que no puedes conocer realmente a alguien hasta verlo bajo presión, pero Carl Jung no estaba completamente de acuerdo. Él creía que puedes leer el verdadero carácter de una persona, su yo auténtico, mucho antes de que la vida la rompa por dentro. No observando lo que dice, ni siquiera lo que hace, cuando intenta verse bien, Jung descubrió que dos patrones universales, simples, pequeñas fugas psicológicas, revelan todo sobre quién es alguien realmente debajo de su máscara. Y una vez que aprendes a verlas, nunca vuelves a mirar a las personas, ni a ti mismo de la misma manera. Quédate conmigo, porque al final de este video, no solo entenderás cómo ver a través de las personas, también comprenderás tu propia sombra, con una claridad que probablemente nunca has tenido. Estás sentado frente a alguien que crees conocer, tal vez un amigo, un compañero de trabajo, o alguien que amas. Están sonriendo, su voz suena estable, todo parece normal. Y sin embargo, algo dentro de ti duda. Un destello, un cambio diminuto, casi invisible, un filo extraño, que no pertenece a su tono. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Ese destello es la máscara resbalando. Jung llamó a esto la persona, el rostro social que construimos para sobrevivir. Es la versión de nosotros diseñada para encajar, para ser aceptados, para mantenernos seguros. Todos tenemos una. Nos ayuda a navegar el mundo, pero aquí está el punto. La persona no somos nosotros. Debajo de esa superficie pulida vive algo más profundo. Jung lo llamó la sombra. Todas las partes de nosotros que escondemos, reprimimos o negamos. La rabia que enterramos, los celos que fingimos no sentir, los miedos que disfrazamos de control. Y por perfecta que sea la máscara, la sombra siempre encuentra la manera de hablar. Se filtra en un tono, en una mirada, en una reacción demasiado rápida para ser filtrada, en una palabra que no coincide con la sonrisa. Ese es el momento de verdad, cuando el inconsciente muestra su rostro. Porque nadie puede actuar para siempre. Debajo de cada intento de control, el yo real espera, inquieto, impaciente, por ser visto. Y cuando la máscara se agrieta, aunque sea por un segundo, ahí es cuando el carácter comienza a revelarse. Carl Jung creía que si realmente quieres entender a alguien, no la versión que te muestra, sino la que vive debajo, solo tienes que observar una cosa, aquí, en Juzga, porque el juicio, decía, nunca es aleatorio, no es un reflejo de la verdad, es un reflejo del conflicto interior. Creemos que nuestras opiniones sobre otros son lógica, son morales, que odiamos la arrogancia porque es incorrecta, o la deshonestidad porque es inmoral. Pero Jung vio algo más profundo. Comprendió que cuando alguien condena a otra persona con intensidad inusual, lo que realmente está mostrando es una parte de sí mismo que se ha negado a enfrentar. Cuando apuntamos con el dedo hacia afuera, muchas veces estamos señalando nuestro propio reflejo. Jung escribió, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso no es poesía, es un diagnóstico. El inconsciente gobierna mucho más de lo que queremos admitir, incluso nuestros rechazos. Especialmente nuestros rechazos llevan su firma. Déjame hacerlo real. Conoce a David, arquitecto, respetado, admirado por su integridad. De esas personas en las que confías de inmediato. Pero hay un colega que no soporta. Márquez. Para David, Márquez representa todo lo que está mal, falso,
Dice, manipulador, siempre encantando a los clientes. Cada vez que Márquez recibe elogios, la mandíbula de David se tensa. Su sonrisa se apaga apenas. Para cualquiera parece un simple choque de personalidades. Pero Jung vería otra cosa. Vería proyección. La proyección es el truco favorito de la mente. Toma lo que rechazamos en nosotros y lo arroja sobre otros. Así que, cuando David llama falso a Márquez, lo que ocurre realmente es que su inconsciente intenta hablar. Porque en algún punto de su infancia aprendió que ser carismático o persuasivo era algo malo. Tal vez escuchó no presumas. Tal vez vio adultos usando encanto para manipular. Y juró no ser así, entonces enterró esa parte de sí mismo en la sombra. La parte que quiere conectar, ser querido, ser visto. Y ahora cada vez que Márquez usa esas cualidades, sin esfuerzo, no solo lo irrita, le duele, porque le recuerda lo que bloqueó dentro de sí. Por eso la reacción es tan fuerte, porque la herida es personal. Jung advertía, la condena no libera, oprime. Cuando juzgamos duramente, no nos liberamos, nos encadenamos. El juicio de David no es moralidad, es autopresión, es el ego intentando mantenerse puro, cortando partes del alma. Pero esas partes nunca desaparecen, se convierten en sombra, y la sombra siempre regresa, como irritación, envidia, obsesión o rabia justificada. Aquí y está la regla de Jung. Cuanto más fuerte el juicio, más profunda la sombra. Y continúa. ¿Cuál es la fuente de la crítica? Se refugian en el silencio o en el sarcasmo, o pueden pausar, respirar y permanecer presentes dentro de la incomodidad, porque esa pausa es rara. Esa pausa es madurez. La mayoría de las personas puede fingir amabilidad, pueden fingir confianza, empatía, incluso humildad, pero no pueden fingir conciencia bajo amenaza. La persona se quiebra bajo presión porque nunca fue diseñada para sostener peso. Es una actuación, un disfraz construido para proteger la historia del ego. Y en el momento en que esa historia es amenazada, el cuerpo traiciona a la verdad. Puedes verlo en las microexpresiones. Los ojos que se endurecen apenas demasiado rápido. La risa que no llega a los ojos. La voz que tiembla entre orgullo y miedo. Jung comprendía que el estrés revela la estructura. Cuando un edificio se sacude, descubre sus puntos débiles. Cuando una persona se sacude, ve sus partes no sanadas. Y esas partes no sanadas, las que luchan, huyen o se congelan bajo amenaza, no son defectos, son oportunidades. Muestran donde el yo aún está dividido, donde la imagen y la verdad están en guerra. Si comienzas a prestar atención, lo notarás en todas partes. El compañero de trabajo que es amable, hasta que alguien le contradice. El amigo que predica vulnerabilidad, pero desaparece cuando es confrontado. La pareja que parece segura, hasta que el silencio se siente como rechazo. Todos lo hacemos, todos. Porque nuestras máscaras están hechas de dolor. Fueron creadas para protegernos de momentos que alguna vez dolieron demasiado para soportar. Así que cuando la máscara de alguien se agrieta, no es un fracaso, es un destello de humanidad. Es la psique diciendo: no puedo sostener esta actuación por más tiempo. Por eso Jung no enseñó esto para que juzgáramos a otros. Lo enseñó para que pudiéramos ver. Cuando captas ese momento, el tono que cambia, la defensividad que estalla, intenta no reaccionar. Solo observa. Estás presenciando un momento sagrado de verdad, el punto de encuentro entre quien alguien quiere ser y quien realmente es. Ese es el espacio de la conciencia puede crecer, porque el objetivo no es no quebrarse nunca. El objetivo es volverse consciente de lo que emerge cuando ocurre. Esa conciencia es integración. Así que la próxima vez que la máscara de alguien se deslice frente a ti, un destello de ira, inseguridad o miedo, no corras a etiquetarlo, no corras a arreglarlo. Recuerda simplemente que así es como se ve la verdad bajo presión, y si puedes verlo con claridad, sin juicio, empezarás a comprender no solo quién es esa persona, sino quién eres tú cuando tu propia máscara comienza a temblar. Porque al final, la presencia bajo presión es la verdadera prueba del carácter. Y la conciencia, silenciosa, firme y compasiva, es la única máscara que nunca necesita romperse. Entonces, ¿por qué estos dos signos? El juicio y la presión siempre revelan la verdad, porque son más confiables que las palabras. La reputación o incluso años de observación, porque atraviesan la persona. Se deslizan más allá de la actuación, llegan directo al inconsciente, el lugar donde vive el yo real.
Cuando alguien juzga, no solo describe a otra persona, proyecta, expone los rasgos rechazados que ha enterrado dentro de sí. Esa es la sombra, hablando a través de la máscara. Y cuando alguien está bajo presión, no solo reacciona al estrés, revela sus defensas del ego, las estrategias que su persona usa para proteger su imagen. En ambos casos, la actuación termina. Los filtros Ken. El cuerpo empieza a decir la verdad, escucha con atención, y puedes oírlo. Un tono que se afila. Una respiración que se acorta. Un silencio que dura medio segundo de más. El inconsciente siempre se filtra. No en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Por eso, estas dos revelaciones son tan poderosas. Muestran quién es alguien cuando ya no está intentando ser alguien. Cuando la actuación se detiene en la psique habla. Jung veía esto una y otra vez en sus pacientes. Notaba que las personas podían hablar durante horas sobre sus valores, sus metas, su autenticidad. Pero un solo momento de estreso, un destello de juicio le decía mucho más sobre su mundo interior real que meses de conversación, porque las palabras vienen de la mente consciente. Pero la verdad psicológica, real, siempre viene del cuerpo, los hombros caídos después de una crítica, la risa que esconde incomodidad, los ojos que se desvían cuando se menciona la envidia. Esas son las huellas del inconsciente. Alguien verdaderamente seguro no necesita esconderse detrás de la perfección, puede sostener tensión sin colapsar, puede sentir ira sin crueldad, puede admitir miedo sin desviarlo. Eso es lo que Jung llamó individuación. La individuación es cuando tu yo exterior y tu yo interior finalmente dejan de pelear. Cuando la persona y la sombra no son enemigas, sino aliadas. Cuando lo que muestras al mundo coincide con lo que sientes dentro. No se trata de volverse impecable. Se trata de volverse completo. La mayoría de las personas nunca llega a ese punto. Viven atrapadas en su máscara, aterradas de que si dejan caer la actuación, perderán amor, aprobación, pertenencia. Pasan la vida puliendo la persona, protegiéndola, alimentándola, y se preguntan por qué aún se sienten vacías. Pero quienes han enfrentado su sombra, quienes han mirado lo que más temen, se mueven distinto. No necesitan controlar cada momento ni demostrar cada punto. Hay una coherencia silenciosa en ellos. No te sientes manipulado a su alrededor, te sientes seguro. Porque cuando alguien ha hecho las paces con su propia oscuridad, ya no necesita esconderla ni proyectarla sobre ti, ha dejado de luchar consigo mismo. Y esa calma, esa solidez, se siente de inmediato. Así que sí, las dos revelaciones de Jung siempre funcionan porque atraviesan la ilusión de quien fingimos ser y van directo a quien somos. El juicio muestra lo que hemos rechazado, la presión muestra lo que aún defendemos. Juntas dibuja en el mapa de la psique humana, la máscara, el miedo detrás de ella, y el alma, esperando debajo. Y una vez que aprendes a ver esos momentos, no para juzgar, sino para comprender, comenzarás a ver a las personas con claridad, por primera vez, incluyéndote a ti mismo, si realmente quieres ver la evolución de alguien. No solo quién es, sino cuánto ha avanzado. Prueba lo que Carl Jung podría llamar la prueba de integración. Es simple pero reveladora. Cuando notas que alguien juzga duramente, llamando a otros falsos, perezosos, egoístas o arrogantes, pausa un momento, y luego pregunta con suavidad, ¿alguna vez te sientes así tú? Y observa, suelen aparecer dos reacciones. La primera es defensiva, la postura se endurece, el tono se afila, redoblan la apuesta. No, yo no soy así. Racionalizan, justifican, incluso atacan. Protegen la máscara porque el ego se siente acorralado. Esa reacción no es maldad, es miedo. Es la psique diciendo no me obligues a mirar eso. Jung lo entendía profundamente. Cuando no hemos enfrentado nuestra sombra reaccionamos. No porque seamos malos, sino porque no estamos listos. La verdad se siente demasiado cerca. Pero luego está la segunda reacción, la que se siente diferente. El tipo integrado pausa, tal vez incluso sonríe, y dice algo como, en realidad sí. Un poco. Eso es incómodo de admitir. Esa pausa. Ese pequeño momento, valiente de honestidad interna, es el sonido de la conciencia despertando. Porque la integración no trata de ser impecable, trata de ser real. Trata de conocer tus contradicciones y no colapsar ante ellas. Cuando alguien ha hecho su trabajo interior, lo sientes. No necesita defender cada defecto. Puede sentarse en la tensión, admitir incomodidad, sin perder su centro.
Puede decir sí. A veces hago eso. Y seguir en calma. Eso es lo que se ve como madurez. No negación, sino aceptación. Porque la gran intuición de Jung fue esta: prefiero ser completo antes que bueno. La bondad en el sentido moral suele ser solo otra actuación, otra versión de la máscara. La completud es distinta. Es cuando tu luz y tu sombra finalmente se sientan en la misma mesa. La integración es la verdadera prueba de la conciencia. Cualquiera puede hablar de autoconocimiento. La pregunta es, ¿puedes permanecer abierto cuando tu sombra se refleja frente a ti? ¿Puedes escuchar la verdad sin defender la máscara? ¿Puedes sostener dos realidades a la vez? Esto duele, y esto ayuda. La mayoría no puede. Se encogen, corren a explicar, a culpar, a escapar. Pero quienes pueden quedarse quietos, aunque sea unos segundos, ya están transformándose. Esa quietud es el espacio de ocurre el crecimiento. Cuando empiezas a notar esto en otros, cambia la forma en que ves el mundo. Verás que la verdadera sabiduría no grita. Pausa, escucha, admite. Y si pruebas esta observación contigo mismo, cuando alguien te desafía, cuando un espejo se levanta frente a ti, observa tu reacción, te tensas, te defiendes, te retiras o puedes respirar y decir, quizás sea verdad. Esa pequeña frase, quizás sea verdad, es la puerta al autoconocimiento. Porque la integración no trata de arreglar la sombra, trata de hacerte amigo de ella. Trata de volverte lo suficientemente grande para sostener todo lo que eres. La luz, la oscuridad, lo desordenado, lo humano. Esa es la revelación más profunda del carácter. No cuán perfecto alguien parece, sino cuán honestamente se encuentra con su imperfección, porque quienes pueden mirar su sombra y seguir abiertos, no solo son conscientes, están despiertos. Y ahora llega la parte que Carl Jung nunca nos dejaría olvidar, la advertencia. Una vez que entiendes cómo funcionan las máscaras, las sombras y las proyecciones, es tentador usar ese conocimiento como un arma, para analizar, exponer, etiquetar. Empiezas a ver todo, cómo las personas actúan, cómo se defienden, cómo idealizan o atacan. Y si no tienes cuidado, esta nueva conciencia se convierte en lo que Jung llamó casa de sombras, cuando el autoconocimiento deja de ser un camino de comprensión y se convierte en una forma de control del ego. Detectas la defensividad de alguien y piensas veo su sombra. Notas la inseguridad de otro y te sientes superior por reconocerla. Usas la psicología no para conectar sino para dominar. Eso no es conciencia, es el ego disfrazado. Es el mismo juego inconsciente usando ropa espiritual, porque esta es la verdad que Jung conocía mejor que nadie. Cada máscara protege una herida, cada proyección esconde dolor. Cuando ves la persona de alguien, recuerda que la construyó para sobrevivir. Cuando ves que su sombra se filtra, eso no es maldad, es sufrimiento buscando aire. Jung escribió una vez: el hombre sano no tortura a otros. Es el torturado quien se convierte en torturador. Cuando veas la sombra de alguien, mira también su dolor. Esa es la diferencia entre la madurez psicológica y la arrogancia. La madurez no señala con el dedo. No dice yo veo tu trauma. Pregunta qué dolor pudo haber construido esa defensa. Porque la conciencia sin empatía es crueldad y la empatía sin conciencia es ceguera. Necesitamos ambas, el ojo que ve y el corazón abierto. Esta es la paradoja del trabajo junguiano. Cuanto más claramente ves los patrones inconscientes de las personas, más compasión debes traer a lo que ves. De lo contrario, solo eres otro ego fingiendo estar despierto. Es fácil diagnosticar a otros. Es más difícil permanecer lo suficientemente humilde como para saber que llevas la misma maquinaria dentro de ti. Sus mecanismos de defensas son los tuyos, solo que con disfraces distintos. Todos con fos espejos, reflejando historias inconclusas. Todos intentamos proteger el mismo yo frágil del rechazo, la vergüenza y la pérdida. Entonces, ¿cómo usar los insights de Jung de forma ética? Comienza girando la lente hacia adentro antes de apuntarla hacia afuera. Cuando notas una proyección, pregunta ¿de dónde podría estar haciendo yo lo mismo? Cuando la máscara de alguien te irrite, pregúntate qué máscara estoy protegiendo ahora mismo. Esto mantiene viva la conciencia y preserva la empatía, porque la verdadera conciencia no te separa de los demás, te conecta con ellos. Empiezas a ver que cada estallido, cada defensa, cada reacción dice lo mismo: tengo miedo, por favor no me lastimes. Por eso la visión junguiana
no trata de diagnosticar personas, trata de comprenderlas. No se trata de señalar sombras, se trata de sostener espacio para ellas en otros y en ti. Cuando te encuentras con la sombra de alguien desde el juicio, se fortalece. Cuando la encuentras con compasión, comienza a suavizarse. Y ese es el trabajo. No arreglar a nadie, no vencer al inconsciente, sino encontrarte con la humanidad con más gracia de la que tú mismo recibiste. Así que sí, usa estos insights, ve las máscaras, reconoce las proyecciones, observa los patrones, pero hazlo con humildad, porque el momento en que crees estar por encima de todo eso, acabas de ponerte otra máscara. Y como Jung nos recordaría, la conciencia real nunca te hace superior, solo te hace más humano. Con el tiempo, si sigues mirando a través del lente de Jung, algo inesperado ocurre, algo que cambia todo el enfoque de este trabajo. Dejas de analizar a otros y comienzas a verte a ti mismo. Al principio el marco de Jung se siente como visión de rayos X. Notas las máscaras, las proyecciones, las defensas. Empiezas a pensar, puedo ver a través de todos, pero luego algo más humilde comienza a desplegarse. Te das cuenta de que cada persona que encuentras te está mostrando a ti mismo. Ese colega que te irrita quizá refleja tu ambición enterrada. El amigo que habla demasiado refleja tu incomodidad con ser visto. La persona calmada y centrada que admiras representa la paz que tu alma anhela en silencio. Cada reacción, ya sea atracción o rechazo, se convierte en un mensaje del inconsciente. Cada emoción dice: aquí hay una parte de ti esperando ser comprendida. Jung escribió que tu visión solo se vuelve clara cuando miras dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Esta es la esencia del efecto espejo. Las personas a tu alrededor no son obstáculos ni enigmas que descifrar. Son espejos que reflejan tu mundo interior. Por eso la vida a veces se siente repetitiva. Los mismos conflictos, los mismos disparadores emocionales, los mismos tipos de personas con rostros distintos. No es el destino castigándote, es la psique dándote otra oportunidad de reconocerte, de ver lo que sigues evitando. Cuando comprendes esto ocurre algo hermoso, el juicio se suaviza, la crítica se desvanece, porque entiendes que todos están haciendo lo mismo que tú, todos luchan con su propio reflejo. Cuando dejas de preguntar por qué son así, y empiezas a preguntar qué parte de mí se está mostrando aquí, el mundo se convierte en tu aula. Cada reacción es retroalimentación, cada encuentro es terapia, cada irritación es una invitación a mirar hacia adentro. Y aquí está el verdadero poder de las dos revelaciones de Jung. Juicio y presión no son herramientas para exponer a otros, son herramientas para despertarte a ti. Cuando te descubras juzgando, pausa y pregúntate qué parte de mí se siente amenazada por esto. Cuando sientas presión, cuando tu propia máscara empiece a resquebrajarse, observa que intenta tomar el control. Defensividad, ira, retirada. Esos momentos no son fracasos, son aperturas, son el inicio de la conciencia. El objetivo del trabajo junguiano no es volverte experto en leer personas. Es convertirte en un participante consciente de tu propia psicología. Porque cuando ves cómo tu inconsciente se proyecta en el mundo, dejas de confundir el reflejo con el enemigo. Dejas de culpar a otros por sostener el espejo. Empiezas incluso a agradecerles en silencio por ayudarte a ver lo que estaba oculto. Ahí es cuando la sombra comienza a integrarse. Ahí es cuando la vida deja de sentirse como un campo de batalla y empieza a sentirse como un diálogo. Una conversación entre tu experiencia externa y tu verdad interna. Así que la próxima vez que alguien te provoque, no corras a analizarlo. Pausa. Escucha lo que tu reacción está intentando enseñarte. Porque la verdadera revelación, la que Jung quería que encontráramos, no está en diagnosticar a otros, está en recordar esto: cada rostro que encuentras es un reflejo, y el espejo más claro que jamás tendrás es la vida misma. Hagamos lo práctico. Prueba esto durante la próxima semana, un experimento simple y silencioso de autoconciencia. Cada vez que alguien te irrite, pausa. No lo ignores, no lo justifiques. Escribe exactamente qué te molestó. Tal vez es como habla demasiado fuerte, tal vez su seguridad, tal vez su descuido o su necesidad de tener razón. Sea lo que sea, ponlo en papel sin editarte. Luego haz una sola pregunta: ¿dónde podría existir esto? En mí. No como acusación para avergonzarte, sino como una invitación a integrar.
porque lo que notas con mayor intensidad en otros suele ser un reflejo de lo que has enterrado o negado en ti. El objetivo no es estar de acuerdo con el rasgo, es verlo, sacarlo de la sombra, donde te controla, en silencio. Esa sola pregunta hecha, con honestidad, puede hacer más por tu inteligencia emocional que 100 libros de psicología. Y ahora prueba la segunda parte, la próxima vez que te sientas criticado, malinterpretado, antes de defenderte pausa. No corras a corregir o explicar. Respira y pregúntate qué parte de mí intenta protegerse ahora mismo. Esa pregunta atraviesa directamente al ego. Quizá es la parte que odia estar equivocada, quizá la que teme al rechazo, quizá la que nunca tuvo permiso para fallar. Cuando puedes nombrar esa parte, dejas de permitir que dirija tus reacciones. Comienzas a responder desde la conciencia y no desde el impulso. Esto es lo que Jung quiso decir cuando afirmó que hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Estas dos reflexiones, juicio y defensa, son los puntos donde los patrones inconscientes se vuelven visibles. Cada vez que escribes, estás trazando el mapa de tu propia mente. Cada pausa se convierte en una puerta al crecimiento. Porque cuando dejas de juzgar y comienzas a observar, algo cambia. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a elegir conscientemente. Ahí comienza la transformación. No viene de teorías ni de grandes revelaciones, viene de pequeños momentos de observación una y otra vez. Así que esta semana, deja que la vida sea tu espejo. Escribe tus irritaciones. Observa tus defensas y mira qué intentan enseñarte. Te sorprenderá la claridad de ser simplemente al observar, sin juicio, y escuchar lo que tus reacciones han estado intentando decirte todo este tiempo. Entonces, ¿cómo ver el verdadero carácter de alguien? Observa a quién juzga. Observa cómo maneja la presión. Esos dos momentos, juicio y estrés, te dirán todo lo que necesitas saber. Elimina la actuación, muestra lo real. Pero aquí está lo importante, usa esa conciencia con compasión. Porque algún día alguien te estará observando de la misma forma, verá tus grietas, tus reacciones, tus sombras. Y ojalá te encuentre con comprensión y no con análisis. Todos somos máscaras. Todas sombras, todas historias aún escribiéndose, cada uno intentando equilibrar lo que muestra y lo que esconde, intentando mantenerse entero mientras aprende qué significa realmente ser auténtico. Y en el momento en que dejamos de fingir que estamos por encima de todo. En el momento en que admitimos que todos estamos un poco fracturados, un poco asustados, un poco inacabados, ahí es cuando nos volvemos reales. Jung dijo que lo más aterrador es aceptarse completamente. Aterrador porque implica enfrentar cada contradicción, cada imperfección, pero liberador porque ahí comienza la totalidad. Así que cuando observes a otros, hazlo con suavidad, y cuando tu propia máscara se deslice, no entres en pánico. Eso es la vida recordándote que eres humano. Tal vez el verdadero carácter no trate de ser impecable, sino de ser honesto. Y tal vez ahí es donde comienza el verdadero viaje. No en juzgar a otros, sino en verte a ti mismo con claridad. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario. Lo que juzgamos revela lo que escondemos. Es una frase simple, pero contiene el corazón del trabajo de Jung, porque cuando vemos nuestros juicios con claridad, empezamos a vernos con claridad. Y si quieres profundizar aún más, mira el siguiente. Carl Jung: cuando dejas de preocuparte, todo se alinea, porque entender a otros es poderoso. Pero entenderte a ti mismo es lo que lo cambia todo. Continuemos. Y presta atención a esto porque aquí la mirada se vuelve todavía más fina. Jung sabía que el verdadero trabajo no ocurre en los grandes descubrimientos intelectuales, sino en los momentos pequeños, silenciosos, casi invisibles. Esos instantes en los que eliges no reaccionar automáticamente, en los que sientes el impulso de defenderte, justificarte o retirarte, y aún así permaneces, respirando dentro de la incomodidad. Ahí es donde el carácter empieza a transformarse. No porque te vuelvas perfecto, sino porque te vuelves presente. La mayoría de las personas confunde control con madurez. Creen que ser fuerte es no sentir, no mostrar, no quebrarse nunca. Pero Jung veía otra cosa. Veía que la verdadera fortaleza es la capacidad de sostener la experiencia sin huir de ella, sin negarla, sin proyectarla. Cuando alguien puede quedarse con su emoción sin descargarla en otro, sin convertirla en ataque o en culpa, esa persona está integrando su sombra, está dejando de pelear
consigo misma. Por eso la presión es tan reveladora, no porque exponga defectos, sino porque muestra que partes aún no han sido aceptadas. Cada vez que alguien explota, se cierra o se endurece bajo presión, no está fallando, está mostrando exactamente donde necesita conciencia. Y lo mismo ocurre contigo. Cada reacción intensa es una señal, no de debilidad, sino de un punto no integrado. Jung decía que aquello a lo que más resistimos es precisamente lo que más necesitas mirado, porque la resistencia es energía atrapada, es vida que no ha podido fluir. Cuando empiezas a veras y tus propias reacciones, algo cambia radicalmente. Dejas de castigarte por sentir. Dejas de exigirte coherencia constante. Empiezas a escucharte, a preguntarte qué intenta proteger esta emoción, qué historia antigua se activó aquí, qué parte de mí se siente amenazada. Y en lugar de pelear con esa parte, le haces espacio, no para que gobierne, sino para que sea vista. Eso es integración, no eliminarla, sombra, sino traerla a la luz de la conciencia. Y cuanto más haces esto, más estable te vuelves, no porque nada te afecte, sino porque ya no te pierdes dentro de lo que te afecta. Empiezas a notar que las situaciones externas pierden poder sobre ti. Las críticas no te destruyen, los elogios no te inflan, las reacciones ajenas no te arrastran. Porque ya no dependes de la máscara para sentirte válido. Tu centro está dentro. Jung llamaba esto el proceso de individuación, el camino hacia ser uno mismo, no el yo ideal, no el personaje social, sino el ser completo, contradictorio, humano. Y ese camino no es cómodo, implica decepcionar imágenes, soltar identidades, aceptar aspectos que preferirías no tener, pero también trae algo profundo, una sensación de coherencia interna, de estar en casa contigo mismo. Cuando alguien ha recorrido este camino, se nota, no por lo que dice, sino por cómo está. Hay menos urgencia, menos necesidad de demostrar, menos rigidez. Hay una presencia tranquila, que no necesita imponerse. Esa presencia es el verdadero signo de madurez psicológica, no la ausencia de conflicto, sino la capacidad de atravesarlo sin perderte. Y aquí ocurre algo importante. Cuando tú empiezas a vivir desde ese lugar, cambian tus relaciones, ya no buscas confirmar tu valor en los demás, ya no necesitas que el otro sea distinto para sentirte en paz. Puedes ver sus máscaras sin odio, sus sombras sin miedo, porque ya no te confundes con las tuyas. Eso no te vuelve indiferente, te vuelve claro, compasivo y firme a la vez. Entiendes que cada persona está en su propio punto del camino, luchando con sus propias heridas, sosteniendo sus propias defensas. Y ya no tomas eso como algo personal. Jung decía que mientras no hagamos consciente lo inconsciente, seguiremos repitiendo los mismos patrones, solo que con personas distintas. Por eso la vida parece insistir, no para castigarnos, sino para despertarnos. Cada relación difícil, cada conflicto recurrente, cada emoción intensa es una invitación, no a cambiar al otro, sino a vernos. Cuando aceptas esa invitación, el mundo deja de sentirse como un campo de batalla y empieza a sentirse como un espejo vivo. Uno que a veces duele, sí, pero que siempre muestra exactamente lo que necesitas integrar para volverte más entero. Y ahí, en esa aceptación profunda, el carácter deja de ser una máscara bien construida y se convierte en algo mucho más real. Una presencia que no necesita defenderse porque ya no se está escondiendo. Una presencia que puede sostener la presión sin endurecerse y mirar la verdad sin huir. Cuando quieras, escríbese y continúa hacia el bloque final de cierre junguiano. Y ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí es donde todo se une. Jung no veía el desarrollo psicológico como una meta que alcanzas una vez y ya está. Lo veía como un movimiento constante entre conciencia y sombra, entre lo que sabes de ti y lo que todavía estás descubriendo. Por eso el carácter no es algo fijo, es algo vivo. Algo que se revela momento a momento, en cómo escuchas, en cómo respondes, en cómo eliges quedarte presente, cuando sería más fácil desconectarte. Cada interacción se convierte en un entrenamiento invisible. Cada fricción es una oportunidad de integración. Cuando alguien te juzga, puedes contraatacar o puedes observar qué parte de ti se activa. Cuando alguien te presiona, puedes cerrar el corazón o puedes notar que intenta proteger tu ego. Y cada vez que eliges la observación en lugar de la reacción, estás dando un paso hacia tu totalidad.
La mayoría de las personas vive atrapada en ciclos automáticos. Repiten los mismos patrones emocionales durante décadas sin darse cuenta. Cambian de trabajo, de pareja, de ciudad, pero llevan consigo la misma estructura interna. Jung lo llamaba compulsión de repetición. La psique intenta una y otra vez resolver lo que quedó inconcluso. Por eso, ciertas situaciones regresan. Por eso, ciertos tipos de personas aparecen una y otra vez. No es mala suerte. Es el inconsciente pidiendo ser visto. Y cuando empiezas a responder con conciencia en lugar de oír, el patrón pierde fuerza, no porque lo empujes, sino porque lo comprendes. Y la comprensión libera más que cualquier lucha. Aquí es donde el trabajo interior se vuelve real, no en ideas bonitas, sino en decisiones pequeñas. En cómo hablas cuando estás molesto, en cómo escuchas cuando te sientes atacado, en cómo eliges no convertir tu herida en arma. Jung decía que la iluminación no llega imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso significa mirar tu impaciencia, tu orgullo, tu miedo, tu necesidad de control, sin excusarlos pero sin odiarlos, solo reconociéndolos como partes de ti que alguna vez intentaron protegerte. Cuando haces eso, algo se suaviza por dentro, dejas de estar dividido. Y esa unidad interna se refleja afuera, empiezas a atraer relaciones más honestas, conversaciones más profundas, situaciones que ya no necesitan tanto drama para enseñarte. Porque ahora tú estás disponible para aprender sin destruirte. Y aquí está la síntesis de todo este mensaje. Si quieres ver el verdadero carácter de alguien, observa a quién juzga y cómo maneja la presión. Pero si quieres transformar tu propia vida, observa a quién juzgas tú y cómo reaccionas tú cuando el mundo te desafía. Ahí está tu mapa. Ahí están tus heridas. Ahí está tu poder. No en controlar a otros, no en desenmascarar personas, sino en hacer consciente lo que vive dentro de ti. Porque el verdadero trabajo junguiano no te convierte en alguien que ve defectos por todas partes, te convierte en alguien que ve humanidad en todas partes. Empiezas a notar que detrás de cada reacción hay una historia, detrás de cada máscara hay una herida, detrás de cada defensa hay un niño que aprendió a protegerse como pudo. Y cuando ves eso, el odio pierde sentido, la arrogancia se derrite, la necesidad de tener razón se vuelve pequeña, queda algo más profundo, presencia, comprensión, responsabilidad interna. Y desde ahí tu carácter cambia, no porque te esfuerces por ser mejor, sino porque ya no estás huyendo de ti mismo. Jung decía que aquello que no enfrentamos, en nosotros aparece como destino, pero cuando lo enfrentamos, se convierte en conciencia, y la conciencia cambia el rumbo de la vida. Así que la próxima vez que alguien te provoque, recuerda, no es solo un conflicto, es un espejo. La próxima vez que sientas presión, recuerda, no es solo estrés, es una puerta. Y la próxima vez que juzgues, recuerda, no estás viendo al otro. Estás viendo una parte de ti pidiendo integración. Si puedes sostener eso, aunque sea por unos segundos, ya estás haciendo el trabajo. Ya estás caminando el camino que Jung trazó. El camino hacia la totalidad, hacia una vida más consciente, más honesta y más humana. Y ahora deja que esto se asiente dentro de ti, porque todo lo que acabas de escuchar no es teoría, es una invitación directa a vivir distinto. Jung nunca quiso crear seguidores ni discípulos. Quiso despertar observadores, personas capaces de mirarse sin anestesia y sin castigo, porque sabía que el verdadero cambio no nace del control, sino de la conciencia. No nace de intentar ser mejor, sino de dejar de huir de lo que ya eres. Y cuando empiezas a caminar así, algo profundo ocurre. La vida deja de sentirse como una serie de ataques personales y comienza a sentirse como un diálogo constante contigo mismo. Cada persona se vuelve un mensaje, cada emoción una pista, cada conflicto un maestro silencioso. Empiezas a notar que ya no necesitas defenderte tanto, que las críticas ya no te destruyen, que el rechazo ya no define tu valor, porque tu identidad dejó de depender de la máscara. Ahora viene desde adentro, desde una presencia que puede sostener contradicciones sin romperse. Jung llamaba esto volverte íntegro, no perfecto. Íntegro, capaz de contener tu luz y tus sombras sin fragmentarte, y desde ese lugar tus decisiones cambian, tus palabras se vuelven más simples, tus límites más claros, tu compasión más real. Ya no buscas ganar discusiones, buscas comprender procesos. Ya no necesitas demostrar fortaleza, porque sabes que la verdadera fuerza es permanecer abierto
cuando todo dentro quiere cerrarse. Y aquí está la verdad, que transforma. Cuanto más te conoces, menos necesitas controlar a otros. Cuanto más integras tu sombra, menos te activan las sombras ajenas. Cuanto más honesto eres contigo mismo, menos te molesta la imperfección del mundo. Empiezas a vivir con una quietud nueva, no pasiva. Consciente, una quietud que observa antes de reaccionar, que escucha antes de juzgar, que respira antes de atacar. Y esa quietud se vuelve tu hogar interior. Desde ahí miras a las personas, y ya no ves enemigos ni amenazas. Ves historias, heridas, intentos torpes de amor. Ves seres humanos, haciendo lo mejor que pueden con el nivel de conciencia que tienen. Y eso no te vuelve ingenuo, te vuelve claro. Puedes poner límites sin odio. Puedes alejarte sin resentimiento. Puedes decir no sin culpa, porque ya no necesitas que todos te comprendan para estar en paz. Tu centro está dentro. Jung sabía que este camino no es cómodo, implica soltar identidades, decepcionar expectativas, mirar partes de ti que preferirías no ver. Pero también sabía que es el único camino que conduce a una libertad real. No la libertad de externa de hacer lo que quieras, sino la libertad interna de no ser esclavo de tus reacciones, de tus proyecciones, de tus viejas heridas. Cuando alcanzas, aunque sea un poco de esta libertad, algo se alinea, tus relaciones se vuelven más auténticas, tu trabajo más significativo, tu silencio más profundo. Empiezas a sentir que estás viviendo desde tu verdad y no desde tus defensas. Y ese es el verdadero carácter del que hablaba Jung, no una imagen pulida, no una reputación impecable, sino una coherencia interna que se mantiene incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando fallas, incluso cuando tienes miedo. Es la capacidad de permanecer contigo mismo en todos tus estados, sin abandonarte, sin traicionarte, sin esconderte. Y si hoy te llevas solo una cosa de este mensaje, que sea esta: observa tus juicios, observa tus reacciones bajo presión. Ahí está tu mapa interior, ahí están tus heridas esperando ser vistas, ahí está tu potencial esperando ser integrado. No necesitas cambiarlo todo de golpe, solo empieza por notar, por respirar, por preguntarte qué parte de mí se activó aquí. Esa simple práctica, repetida una y otra vez, cambia la arquitectura de tu mente, transforma tu forma de amar, de trabajar, de existir, porque cada momento de conciencia rompe un ciclo automático. Y cada ciclo que se rompe libera energía para vivir de una manera más presente, más verdadera, más humana. Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad del alma. Así que vive, siente, equivócate, obsérvate. Vuelve a empezar, no para convertirte en alguien ideal, sino para recordar quién eres debajo de todas las capas. Y mientras caminas este proceso, recuerda esto: todos estamos aprendiendo, todos estamos sanando algo, todos estamos escribiendo nuestra historia con las herramientas que tenemos. Sé firme contigo pero amable, sé honesto pero compasivo, sé consciente pero humilde, porque el despertar real no te separa de los demás, te une a ellos. Y al final, tal vez el verdadero carácter no sea cómo te ven, sino cómo te sostienes cuando nadie está mirando, cómo tratas a tu propia sombra, cómo eliges responder cuando la vida te presiona. Y si puedes hacer eso con presencia, ya estás viviendo la enseñanza más profunda de Jung, no como teoría, sino como experiencia viva. Ahora deja que esto repose dentro de ti, observa tus próximos encuentros, siente tus próximas reacciones, mira tus próximos juicios, y usa cada uno como un espejo, porque la vida siempre está hablando contigo. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar. Y ahora llegamos al punto donde todo se recoge, no como una conclusión intelectual, sino como una experiencia que queda resonando. Jung nunca buscó respuestas finales, porque entendía que la psique no se cierra, se revela, se despliega, se profundiza con el tiempo. Por eso el verdadero cierre de este camino no es una frase brillante y una verdad absoluta, es una postura interior, una forma distinta de estar contigo mismo y con el mundo. Después de haber visto las máscaras, comprendido las proyecciones y reconocido cómo el juicio y la presión develan el carácter, queda una sola pregunta viva: ¿cómo eliges relacionarte con lo que ves? Porque ver sin conciencia endurece, pero ver con presencia transforma, y ese es el último umbral del trabajo junguiano. No convertirte en alguien que analiza todo, sino en alguien que habita la realidad con más profundidad. Cuando entiendes que cada persona que te cruza
está mostrando una parte de sí que alguna vez necesitó protegerse, algo dentro de ti. Se relaja. Ya no tomas cada gesto como un ataque. Ya no reaccionas desde la herida automática o empiezas a responder desde una comprensión más amplia. No porque seas mejor, sino porque estás más despierto. Jung decía que la conciencia no elimina el dolor, pero cambia su significado. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Las fricciones siguen existiendo. Las decepciones también, las críticas, los malentendidos, las pérdidas, pero ya no te rompen como antes, porque ahora sabes mirarlas, escucharlas, integrarlas. Sabes que cada emoción intensa es una señal, no de que algo esté mal, sino de que algo quiere ser reconocido. Y cuando haces ese movimiento interno, cuando dejas de huir de ti mismo, la vida responde de otra manera, no mágicamente, sino coherentemente. Empiezas a atraer situaciones que ya no necesitan gritar para enseñarte. Personas que no requieren juegos de poder, conversaciones donde puedes ser honesto, sin miedo a desaparecer. Y aquí está la paradoja final. Cuanto menos necesitas proteger tu imagen, más auténtico te vuelves. Cuanto menos te aferras a la máscara, más firme es tu presencia. Porque ya no dependes de ser visto de una sola forma. Puedes tolerar contradicciones, puedes aceptar errores, puedes sostener silencios. Eso es carácter real, no la ausencia de grietas, sino la capacidad de no oír cuando aparecen. Jung hablaba de la totalidad como un proceso continuo, no como una meta fija. Ser entero no significa haber resuelto todo, significa estar dispuesto a mirar todo, incluso lo que incomoda, incluso lo que duele, incluso lo que rompe la narrativa que tenías sobre ti. Y esa disposición cambia tu forma de caminar por la vida. Te vuelves menos reactivo, menos defensivo, menos rígido, pero más claro, más honesto, más responsable de tu mundo interior. Ya no necesitas culpar tanto afuera, porque entiendes que lo esencial ocurre dentro. Y esto no te aísla. Al contrario, te conecta. Empiezas a sentir una empatía más profunda, no ingenua, sino lúcida. Puedes ver el dolor sin justificar conductas dañinas, puedes poner límites sin odio, puedes alejarte sin resentimiento, porque ya no estás luchando contra la sombra, ni la tuya ni la ajena. La estás reconociendo como parte del paisaje humano. Y cuando haces eso algo se libera, la energía que antes usabas para sostener la máscara vuelve a ti. Se convierte en creatividad, en presencia. En vida, Jung sabía que la mayoría de las personas nunca llega a este punto porque requiere valentía. No, la valentía de enfrentar al mundo, sino la de enfrentarse a uno mismo, sin anestesia, sin autoengaño, sin historias consoladoras. Pero también sabía que quienes lo hacen experimentan una forma distinta de libertad. No la libertad de no sentir, sino la libertad de sentir sin perderse. Y esa libertad se nota, no en discursos, sino en el modo de estar, en la mirada que no huye, en la voz que no necesita imponerse, en la calma, que no depende de que todo esté bien. Eso es individuación viva, no un concepto, una forma de existir. Por eso si algo queda de todo este recorrido, que no sea una técnica, que sea una actitud, la actitud de observarte cuando juzgas, de escucharte cuando reaccionas, de acompañarte cuando te descubres vulnerable, porque ahí es donde el carácter deja de ser una imagen y se vuelve una experiencia encarnada. Y tal vez entonces entiendas lo que Jung realmente quiso decir cuando afirmó que lo más aterrador es aceptarse completamente. Aterrador porque implica soltar la fantasía de control, de pureza, de superioridad, pero liberador porque ahí termina la guerra interna. Ahí comienza una relación más honesta contigo mismo y con la vida. Así que la próxima vez que observes a alguien bajo presión, recuerda, no estás viendo un defecto, estás viendo una herida activa. La próxima vez que juzgues a alguien con intensidad, recuerda, no estás viendo al otro, estás viendo una parte tuya pidiendo atención. Y la próxima vez que tu propia máscara se resquebraje, no corras a reconstruirla de inmediato. Quédate un momento, respira, siente, observa, porque ahí, justo ahí, es donde el carácter real se forma, no en la perfección, sino en la conciencia, no en la imagen, sino en la presencia, no en el juicio, sino en la comprensión. Y si puedes vivir aunque sea un poco desde ese lugar, ya no necesitarás demostrar quién eres, tu forma de estar lo dirá todo. Y tal vez entonces descubras que el verdadero viaje no era aprender a ver a los demás, sino recordar cómo verte a ti mismo con claridad, con honestidad y con humanidad. Ese es el legado más profundo de Jung, no una teoría,
sino una invitación constante a despertar.